Hola, bienvenidos a su canal Tu Primer Tejido. Hoy vamos a trabajar una bella virgen, una mini virgen para llavero. Realmente queda muy bonita, es muy práctica. En la descripción les voy a dejar los materiales que vamos a ir usando. La marca de la lana es marca Gato y vamos a trabajar con un gancho de 2.5. Para empezar, vamos a necesitar lana de este tono. Bien, casi siempre en esta marca viene aquí qué clase de tono es. Se los voy a acercar, si gustan buscarlo, este es el tono. Es como un tonito piel. A mí me gusta trabajar con él. Hay unos tonos más claros o más fuertes. Ya sería el tono que ustedes gusten trabajarlo. Muy bien, para empezar vamos a comenzar con la cabeza. Para esto vamos a realizar un anillo mágico. Va a ser un anillo mágico de 6 puntos bajos. Recuerden este punto que acabo de hacer no lo tomo en cuenta, es solo para empezar el anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a cerrar nuestro anillo. Quede bien cerradito. Muy bien. Para nuestra siguiente vuelta vamos a realizar aumento en cada punto para al final obtener 6 puntos bajos. Aumento en cada punto. Hay que recordar, bueno, las que gusten o todavía no estén muy acostumbradas, hay que usar el marcador para saber cuándo terminamos nuestra vuelta. En este caso, yo lo que uso como marcador es un pequeño clip. Este es mi clip que yo uso. Pueden usar ustedes un pedacito de listón o su mismo marcador. Así yo aseguro mi vuelta. Entonces es aumento en cada punto. Ya que terminamos nuestra vuelta, nos quedan 12 puntos bajos. Para nuestra tercera vuelta vamos a realizar aumento y un punto. Así durante toda la vuelta. Vamos a hacer un aumento. Un aumento y un punto bajo. Aumento. Y un punto bajo. Así hasta terminar nuestra vuelta para terminar con 18 puntos bajos. Para esta parte ya tendríamos 18. Muy bien, para esta parte ya tendríamos que tener 18 puntos bajos. Para nuestra cuarta vuelta vamos a realizar un aumento y 2 puntos para finalizar con 24 puntos. Es aumento y 1, 2, aumento, aumento
y 1 y 2. Repito, para esta vuelta es aumento 2 puntos bajos durante toda la vuelta para terminar con 24 puntos bajos. Para nuestra quinta vuelta vamos a realizar aumento y 3 puntos bajos. Así, aumento y 3 puntos bajos durante toda la vuelta para terminar con 30 puntos bajos. Para nuestras vueltas, a partir de la vuelta 6 a la 10, vamos a realizar punto sobre punto. Alrededor son 30 puntos bajos, vamos a realizar punto sobre punto, de la vuelta 6 a la vuelta número 10. Para esta parte ya nos debe de quedar así, de esta forma. Para la vuelta número 11, vamos a realizar una disminución y 3 puntos bajos, para que al final nos quede 24 puntos bajos. Vamos a realizar nuestra disminución. Y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Así durante toda la vuelta. Una disminución y 3 puntos bajos. Así nos va a quedar. Para nuestra vuelta número 12 vamos a realizar una disminución y 2 puntos bajos para terminar con 18 puntos bajos. Una y 2. Es una disminución y 2 puntos bajos. Así alrededor de la vuelta. Ya que terminamos, nos quedan 18 puntos bajos alrededor. Para nuestra siguiente vuelta va a ser una disminución y un punto bajo. Antes de eso, ya vamos a voltear nuestro tejido para que nos quede así. Este lado es nuestro frente. Este lado es nuestro frente. Ahora sí podemos continuar y hacer una disminución y un punto bajo. Y es opcional si ustedes ya lo quieren ir empezando a rellenar o se esperan a terminar la vuelta. En este momento sería ideal que ya se rellenara. Yo lo voy a hacer acabando esta vuelta. Entonces es una disminución. Marco mi punto y un punto bajo.
así, disminución y un punto bajo. Así alrededor de la vuelta, para quedarnos con 12 puntos bajos al final. Aquí en esta parte yo ya terminé la disminución y el punto. Aquí ya nos debe de quedar 12 puntos bajos alrededor. Ya rellené, ya puse el relleno. Ahora para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer el cambio de color. Yo voy a usar el color rojo, lana color rojo, de la misma marca. Así, aquí está. Voy a usar color rojo. Aquí lo que yo hice es deshacer el último puntito que había hecho para insertar de una vez mi color. Para cuando yo empiece mi vuelta ya la empiezo con este tono. Así. Estos pedacitos se van a ir escondiendo al ir tejiendo. Los vamos a ir escondiendo. El del tono piel ya lo podemos cortar. Y lo vamos a ir ocultando al momento de ir tejiendo. En esta vuelta vamos a hacer punto sobre punto, para que al final nos queden 12 puntos bajos. Así. Disculpen. Ya. Vamos a ir haciendo punto sobre punto. Así. Y aquí vamos a ir escondiendo, a ver si se logra ver en la cámara. Así vamos a ir logrando esconder nuestro hilo. Irlo metiendo dentro del punto, así. Entonces seguimos nuestra vuelta, punto sobre punto. O punto bajo en cada punto. Ya nos quedó así. Así. Ahora vamos a seguir con un aumento y 3 puntos bajos. Aumento y 3 puntos bajos. Para terminar con 15 puntos bajos. Aquí haremos nuestro aumento. Antes de hacer el aumento hay que marcar la vuelta. Hay que recordar que el aumento es 2 puntos en el mismo punto. Está bien. Entonces quedamos que era aumento y 3 puntos. Uno, dos, 3. Vamos a terminar nuestra vuelta con aumento y 3 puntos bajos.
Para nuestra siguiente vuelta vamos a realizar punto sobre punto, punto bajo en cada punto. Igual al final vamos a tener 15 puntos bajos. Para nuestra siguiente vuelta va a ser un aumento y 4 puntos bajos. Vamos a marcar para nuestras vueltas. Esta vuelta es la número 17. Un aumento, disculpen, un aumento y 4 puntos bajos, para que al final nos queden 18 puntos bajos. Ya tenemos el aumento y vamos a seguir con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Así hasta terminar la vuelta. Aumento, 4 puntos bajos. Para nuestra siguiente vuelta vamos a realizar punto sobre punto, o sea, 18 puntos bajos alrededor. Son puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar aumento y 5 puntos. Hacemos nuestro aumento. Ya está listo nuestro aumento. Y realizamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Es aumento y 5 puntos bajos. Aquí ya la terminamos. Ya terminamos nuestro aumento y 5 puntos para que al final nos quedaran 21 puntos bajos. Esta vuelta que acabamos de terminar es la vuelta número 19. Ahora, de la vuelta 20 a la 21 vamos a realizar punto bajo en cada punto. O sea, 3 vueltas de punto sobre punto. Quiero corregir, les dije que era 3 vueltas, pero vamos a hacer, si no me equivoco, son 5 vueltas. O sea, es de la 20 a la 23, de la vuelta 20 a la 23. Pero esto ya es al gusto. ¿Qué tan grande quieres que te quede tu virgencita o qué tan pequeña quieres que te quede? Muy bien, aquí yo ya le hice las 5 vueltas de punto sobre punto. Ustedes le pueden hacer 3 si gustan, así como lo dije anteriormente. Y depende del tamaño, qué tan grande quieres que sea tu mini virgencita. Si quieres que sea más pequeña o un poquito más grande. Muy bien, para la siguiente vuelta vamos a realizar punto sobre punto, pero por la hebra de atrás. Disculpen. No es punto sobre punto, es una disminución y un punto bajo por la hebra de atrás para terminar con 7 puntos. No, otra vez no, para terminar, disculpen, es que se ando un poco distraída.
para terminar con 14 puntos. Es una disminución, un punto por la hebra de atrás. Aquí vamos a realizar nuestra disminución. Solo tomando nuestra hebra de atrás. A ver si se logra ver bien en la cámara. Vamos a agarrar solo la hebra de atrás. Aquí tenemos nuestra disminución. Vamos a marcar. Y vamos a realizar un punto bajo. Solo tomando la hebra de atrás. Disminución. Y punto bajo. Así nos seguimos toda la vuelta. Y vamos a terminar con 14 puntos bajos. Aquí ya terminé mi vuelta de disminución y punto bajo. Aquí ya me quedan 14 puntos bajos. Aquí ya sería momento de empezar a rellenar. Aquí yo ya tengo mi relleno. Ya lo rellené. Ahora para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 7 disminuciones. Como teníamos 14 puntos bajos, ahora es disminución en cada punto. Para que nos quede 7 puntos. Aquí tenemos nuestra primera disminución. Marcamos para la vuelta. Nuestra segunda disminución. Y en total van a ser 7 disminuciones. Aquí ya terminé las disminuciones. Ahora vamos a cortar dejando hilo porque vamos a cerrar aquí. Esta es la forma que yo remato. Hay formas más correctas de rematar. Esta es la que para mí me parece mejor. Pero sí, hay formas más correctas. Entonces tomamos nuestra aguja. Ya que insertamos la aguja, vamos a cerrar. ¿Cómo cerramos? A ver, voy a tratar de acercar la cámara. ¿Cómo que me quites? Vamos a meter la aguja por un lado del punto, por un lado de la hebra. Bueno, en una hebra nada más. Sacamos. Y de este lado, así como vamos a entrar en el siguiente punto. Sí. Ahora es por este lado. Y aquí está. Y solo vamos jalando poco a poco, así de esta manera, hasta ir cerrando. Así tuvo que quedar.
A ver si se logra apreciar. Así. Cerrarlo así de esta manera. Le damos un pequeño remate y vamos a introducir la aguja hacia adentro para poder esconder. Aquí yo ya rematé. Solo voy a esconder mi aguja, sacarla por algún lado. Cortamos. Y nuestro mismo amigurumi lo va a esconder. Acomodamos. Ya quedó. Nuestro cuerpecito ya quedó. Ahora vamos a seguir con el manto. Para nuestro manto voy a utilizar esta lana de este tono. De la misma marca que les mencioné desde el principio, es marca Gato. Es esta marca. Entonces, vamos a hacer lo mismo que empezamos a hacer con la cabeza. Empezando desde el anillo mágico. Vamos a llegar hasta la vuelta número 5. El anillo mágico es de 6 puntos bajos. Y de ahí sí seguiría nuestra segunda vuelta, que la vamos a realizar de 6 aumentos para que nos queden 12 puntos bajos. Y así sucesivamente. Vamos a llegar a la vuelta número 5, así como íbamos con la cabeza. Si gustan, se los puedo repetir. Es anillo mágico. Es nuestro anillo mágico. Este yo no lo tomo en cuenta. De 6 puntos bajos. 1, 2, 3. Se me atoró. Quedamos en 3. Cuatro, 5 y 6. Y vamos a cerrar. Cerramos nuestro anillo mágico. Ay, me salí de la cámara. Y entonces así como la cabeza. Desde el anillo mágico de 6 puntos bajos, vamos a llegar hasta la vuelta número 5. Para acabar obteniendo 30 puntos bajos. Muy bien. Entonces, es que sí me estuve confundiendo, disculpen. Desde el anillo mágico hasta la vuelta 5. Para terminar con 30 puntos bajos. Aquí ya tenemos las 5 vueltas partiendo desde el anillo mágico. Y tenemos 30 puntos bajos alrededor. Para nuestra siguiente vuelta, que sería la vuelta número 6, vamos a realizar aumento y 9 puntos bajos. Aquí marcamos para nuestra vuelta. Ya tenemos nuestro aumento y vamos a realizar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así alrededor de nuestra vuelta para terminar con 33 puntos bajos. Al terminar la vuelta tenemos 33 puntos bajos. Para nuestra siguiente vuelta vamos a realizar lo siguiente. De la vuelta
número 7 a la número 10 vamos a realizar punto sobre punto, o sea, punto bajo en cada punto. Los mismos 33 puntos bajos. Para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 17. No, disculpen, ya terminadas estas vueltas, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Giramos. Ya que hayamos girado, ahora sí hacemos 17 puntos bajos. Empezando aquí. 1. Y va a ser punto bajo. 17 puntos. Ahora, ya que tenemos los 17 puntos, vamos a hacer una cadena, giramos, realizamos un aumento en este punto que está aquí. Y hacemos 15 puntos bajos. Después de los 15 puntos bajos, vamos a realizar un aumento en el punto que nos queda. Así. Realizamos ahora una cadena y giramos. Ahora vamos a hacer nuestra vuelta de punto sobre punto. 1, 2, así hasta llegar punto sobre punto, hasta acá. De aquí hasta acá. Vamos a hacer 2 vueltas. Sin que tengamos pierde, son 19 puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta, hacemos cadena para subir y otra vuelta. Aquí ya tenemos nuestras vueltas. Igual hacemos una cadena, giramos. Ahora vamos a hacer aumento y 17 puntos bajos. Aumento y 17 puntos bajos. Ya que hicimos nuestros 17 puntos bajos, en el último punto que nos queda vamos a realizar aumento. Una cadena, giramos. Vamos a realizar 3 vueltas de punto bajo en cada punto. Recuerden, hacemos de aquí a acá, tenemos en total 21 puntos bajos. De aquí a acá son 21 puntos bajos. Vamos a hacer 3 vueltas. 1, 2 y 3. Ya que tenemos nuestras 3 vueltas, ahora y hayamos hecho nuestra cadena y hayamos girado, vamos a hacer aumento, aumento y 19 puntos bajos. De igual manera hacemos los 19 puntos bajos y al final con el punto que nos queda vamos a hacer un aumento. Ahora hacemos 3 vueltas de punto sobre punto. Para nuestra última vuelta, igual hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer aumento, 20 puntos bajos y con el punto que nos queda, aumento. Esa sería nuestra última vuelta.
Ya que terminamos nuestra última vuelta, vamos a cortar hilo y rematamos. Como les digo, yo remato de esta manera. Así como está mi punto, nada más lo jalé tantito, voy a pasar mi lana y cierro. Yo remato así, pero hay otras formas de rematar que sí son más apropiadas para esto. Pero yo me acomodo así. Ahora vamos a voltear nuestro tejido. Tomamos nuestro cuerpecito, lo acomodamos y vemos que le quede. Aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es detalles. Yo recomiendo para las que van a ponerle botón o ojos de botón, se me pasó decirles que antes de cerrar o de empezar a rellenar, hay que poner los ojos entre las las vueltas 7 y 8, con una diferencia de 3 puntos, algo así. Las que desean poner ojitos de seguridad. Yo en este caso lo voy a bordar porque ahorita no tengo a la mano ojitos, y son ojitos del número 5 si es que no me equivoco. Si no me equivoco son del número 5, pero ustedes pueden buscar unos apropiados para este amigurumi. También para las que lo van a querer en forma de llavero, se inserta antes de que se pegue y antes que se instale al cuerpo. Hay que ponerlo antes. Muy bien, vamos a hacer nuestros detalles y para eso vamos a necesitar un hilo. Yo en este caso recomiendo hilo dorado para estos bordes, para el borde y para la corona. Pueden usar ustedes sin problema hilo amarillo, no hay ningún problema. Y pueden usar otro tipo de tono que a ustedes mejor les guste. Este es el hilo que voy a usar para hacer mis detalles. Es hilo cristal. Este no es de ninguna marca en especial, pero sí hay unas marcas muy buenas de hilo cristal que pueden usar y les va a quedar espectacular. Pero si tienen algún genérico a la mano, no hay ningún problema. Este hilo cristal metálico es muy bonito y le va a quedar muy bonito para nuestro detalle. Para este hilo cristal yo les recomiendo sacar la hebra necesaria y hacerla doble. Usarla así, doble, para que podamos manejarla bien. Vamos a empezar por este lado, como por aquí, y vamos a hacer punto sobre punto, o sea, punto bajo en todo a nuestro alrededor. Apretamos y este hilo que teníamos y que nos va quedando de este dorado, vamos a irlo escondiendo a través de nuestros puntos. Vamos a seguir así, dándole toda la vuelta, todo alrededor, punto bajo. Este es nuestro resultado.
con el hilo cristal. Así. Estos que sobran aquí se pueden esconder cuando ya se acomode. Con nuestro hilo dorado vamos a hacer la corona. Para la corona vamos a necesitar hacer una cadeneta de 12 cadenas. Ya hicimos nuestras 12 cadenas y las vamos a unir de esta manera con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer punto bajo en cada punto. Usamos nuestro separador y vamos a hacer punto bajo alrededor, 12 puntos bajos, y este que nos quedó aquí lo vamos ocultando dentro de nuestro tejido. Ya que hicimos nuestros 12 puntos bajos, vamos a unir con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer un medio punto, un punto alto. Todo esto va a ser en el mismo punto. Medio punto. Así. Y en el siguiente punto, un punto deslizado. Nos tiene que quedar así. Voy a repetir. Es medio punto, un punto alto, medio punto, y estos tres van en el mismo punto. En el siguiente punto, un punto deslizado. Repito. Medio punto, un punto alto, todo en el mismo punto. Medio punto. Y cerramos en el siguiente punto con un punto deslizado. Así. Y así nos va a ir quedando. Vamos a terminar toda nuestra corona. Todo alrededor así va a ser. Nos va a quedar así. Ustedes deciden qué lado quieren que se vea de la corona, si este o este. Pero ya el toque de que sea doradito con estos brillos queda muy bonito. Muy bien, cortamos y rematamos. Vamos escondiendo el hilo que nos vaya quedando un poquito más presentable. Escogen el lado que quieren que se vea su tejido. Este se va a acomodar aquí, en esta parte. Así. Lo pueden coser o en este caso yo lo voy a pegar. A mí se me hace más práctico. Pero antes de eso, este hilito que quedó aquí, este que quedó aquí, a mí me gusta introducirlo, ya que esto también lo voy a pegar. Me gusta introducirlo. Lo fijamos donde va a ir y ya voy a sacar por acá el hilo. Ahora sí, ya podemos ir acomodando nuestro cuerpecito. Ustedes pueden coser. Procuren que sea el hilo dorado
para que puedan coser así. Lo puedan coser así y quede fijo. Yo en este caso voy a pegarlo. ¿Qué estoy usando para pegar? Estoy usando silicón frío. Pueden usar también silicón caliente sin ningún problema. Hay otros pegamentos que sirven muy bien también para estos materiales. Entonces, como les digo, ustedes pueden coser para tenerlo bien asegurado, sobre todo para las que lo quieren para llavero. Lo pueden coser de aquí a acá. Esta parte sí quedaría bien que fuera pegada, pero igual manera puede ser cosido. Ya es ahora sí técnica de cada artesano. Ya sería su técnica. Muy bien, vamos a pegar. Así ya tenemos nuestra Virgen prácticamente ya terminada. Solo nos faltaría hacerle sus ojitos. En este caso, como les dije, yo los voy a bordar. Y eso sería todo. Pues así quedó la virgencita. Es una mini virgencita. Estos detalles de dorado sí me gustan mucho. Los ojitos no me convencieron mucho. Ustedes pueden usar los ojitos de botón para más práctico. A mí me gusta bordarlos, pero ahora sí no me salieron. Bueno, les doy las gracias por haber visto el video. Suscríbanse, denle like y compartan. Bye, los espero en nuestra próxima clase. Bye.